Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer el segundo video tutorial sobre nociones preliminares de la lógica aristotélica. Bueno, la clase pasada trabajamos el concepto. Hoy les voy a explicar la proposición o juicio, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con la definición de la proposición o juicio. El juicio o proposición básicamente nos transforma información verdadera o falsa y esta información se transporta o se vehicula a través de la oración. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo a través de una oración gramatical puedo expresar la misma información. Por ejemplo, los espartanos fueron atacados por los atenienses. Los atenienses atacaron a los espartanos. Vemos que tienen dos formas distintas las oraciones, pero me están transportando la misma información. A eso nos referimos entonces, con la diferencia entre proposición y oración. La oración es la forma como la información se presenta y la proposición en sí es la información. Esa información puede ser verdadera o falsa. Es decir, que hayan sido atacados este pueblo puede ser verdadero o falso históricamente. ¿De acuerdo? Listo, entonces, tenemos que las proposiciones, hay varios tipos de proposiciones, tenemos varios tipos de proposiciones, las de cantidad, las de cualidad, modalidad y las de relación. Dentro de cada una de esas categorías diferenciamos tres tipos de proposiciones. Entonces, por ejemplo, en relación a la cantidad tenemos que hay universales, particulares e individuales. Esto es lo mismo que trabajamos con el concepto, simplemente que ya me implica el juicio cuya forma es SSP, es decir, un sujeto en relación a un predicado. ¿De acuerdo? Esto puede ser un concepto y esto puede ser otro concepto. Ejemplo, todos los seres humanos son mamíferos. Particular, aquí podríamos decir todo colombiano o algún colombiano, digamos más bien así, algún colombiano es mamífero. Eso es cierto. Y aquí podríamos decir Esteban Bedoya es un mamífero. Recordemos que los individuales, tanto conceptos como proposiciones, siempre tienen que ver con unidades diferenciadas, con mucha comprensión, recordemos lo de la comprensión. Entonces ahí estaría pues como por cantidad de elementos que corresponden a una clase, como lo habíamos dicho en la sesión pasada. Por cualidad básicamente hace referencia a la afirmación, a la negación o a la indeterminación. En la lógica aristotélica, estas dos categorías son fundamentales, la de cantidad y la de cualidad, y ya lo veremos cuando estemos mirando el cuadro de oposición. Afirmativos, pues aquellas proposiciones que afirman algo sobre cualquier situación de la realidad, las que niegan, ¿sí? Los niños están dentro del aula de clase, Juanito no se quedó para hacer el aseo. Indeterminados es cuando utilizamos el cuantificador algunos policías no son corruptos. ¿Cuántos? No lo sabemos, es indeterminado. En algunos siempre tiene esa vaguedad que lo vuelve un indeterminado. En algunos me precede de alguna manera una proposición indeterminada. Bueno, por modalidad, tenemos aquí por modalidad. ¿Cuáles son esos juicios por modalidad? Entonces tenemos los problemáticos. El juicio problemático es aquel que me expresa la posibilidad de que algo suceda. Por ejemplo, a propósito ahorita del COVID y todo lo demás de la pandemia, pues, un ser humano podría morir si contrae el COVID. Podría, porque es posible. O sea, no necesariamente contraer el COVID significa que yo no vaya a morir. Ya incluso lo han dicho médicos de todos los campos. Sabemos que para morirse de COVID se requieren ciertas condiciones, no solamente tener el COVID. Asertóricos. El juicio asertórico básicamente es descriptivo, es el que se utiliza
en la jerga técnica o de la informática. Por ejemplo, el disco duro es un dispositivo cuya función es almacenar información a través de bits, por decir algo. Es descriptivo, el asertórico, juicio asertórico. El juicio apodíctico ya es el contrario al problemático, es decir, me expresan la necesidad. Por ejemplo, en las proposiciones de las matemáticas encontramos, por ejemplo, que todo triángulo posee ¿qué? Tres ángulos. Eso es necesario, que se llama triángulo. Todo triángulo tiene tres ángulos. Ya los valores de esos ángulos varían de acuerdo al tipo de triángulo, pero todo triángulo tiene tres ángulos. Sigamos. Entonces, el apodíctico es eso, expresa cosas de ese orden necesarias y lo observamos mucho con las matemáticas. Relación, nuestra última categoría, juicios de relación. Entonces tenemos el categórico. El juicio categórico es aquel que me relaciona directamente un sujeto con un predicado. Entonces, categóricos pueden ser todos los anteriores, tranquilamente. Es un genérico para referirnos al juicio cuya forma es S, es P. La lógica aristotélica trabaja con juicios categóricos exclusivamente. Ellos no involucran, por ejemplo, hipotéticos o disyuntivos, y ya vamos a ver de qué va el disyuntivo. El hipotético expresa la relación condicional. Es decir, si S, entonces P. Entonces, podríamos pensar en si mezclamos gasolina con ACPM y se la echamos a un carro de motor no diésel, probablemente generemos un daño mecánico. Dan unas condiciones, entonces, si utilizo mal la gasolina o la solución con la cual voy a mover mi motor, entonces voy a generar un daño mecánico a nivel de motor, hipotético. Bueno, siempre planteo una hipótesis. Si esto, probablemente se desencadene esto. Entonces el hipotético podríamos decir que también tiene una cierta relación con el problemático y con el apodíctico. Tiene cierta relación. Si es muy problemático, entonces es de la probabilidad. Si es muy apodíctico, es de la necesidad y tiene que ver con las matemáticas. Disyuntivo. El juicio disyuntivo, ya para cerrar, es aquel que me pone el sujeto y el predicado en la relación de, ¿cómo decirlo? Utilizando el conector O. Es decir, S o P. Entonces uno podría decir, o los niños están enfermos o no tienen voluntad para estudiar. Sería esa una proposición disyuntiva, ¿de acuerdo? O esto o lo otro. Y eso puede también tener un nivel de necesidad, apodíctico, o un nivel de problematicidad. ¿Cierto? Ambas opciones, por ejemplo, podrían ser probables. O dentro de esas dos opciones, una podría ser verdadera y la otra falsa. ¿De acuerdo? Recordemos que la proposición siempre tiene que ver con lo verdadero o con lo falso. Y que entonces la proposición es básicamente la información que la oración gramatical me vehicula. Y que la oración gramatical, repito, es la manera como yo expreso la información. Por eso, entonces, la oración gramatical variaría de acuerdo a la gramática del idioma, del contexto. Entonces, de acuerdo a la gramática inglesa, la gramática francesa, del castellano, pero si bien varía esa gramática, la información que se maneja allí, los significados que se manejan van a ser los mismos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo decir, yo estoy dentro del aula de clase, lo he expresado en castellano, lo puedo expresar en inglés, en francés, pero va a referirse a la misma situación. Entonces lo gramatical tiene que ver con eso y lo lógico tiene que ver con la información. Siempre una proposición afirma o niega. No, si una proposición plantea un interrogante, una exclamación, ya no es proposición, estaríamos hablando de una figura literaria o cualquier otra cosa, pero no de una proposición. Que lo que la caracteriza entonces a la proposición es que afirme o niegue, ¿ya? Y en ese afirmar o negar se dice la verdad o se dice la mentira. Entonces básicamente entonces eso es la proposición entonces es la que me va a componer el razonamiento.
vamos como por partes, ¿cierto? Vamos haciendo como todo el montaje, la estructuración, concepto, de qué están compuestas las proposiciones, de conceptos. Luego, razonamiento, de qué están compuestos los razonamientos, de proposiciones. Y cuando lleguemos al razonamiento, vamos a centrarnos en el razonamiento silogístico, en el silogismo de Aristóteles. Bueno, muchas gracias por su atención y esto fue entonces la segunda parte de nociones preliminares de lógica aristotélica. Hasta pronto.